Por segunda vez, Evo Morales ha pedido un cuarto intermedio en sus medidas de presión en estos bloqueos. Vamos a hacer el análisis de justamente todo esto que está sucediendo en el tema político, pero también social en nuestro país. Estamos con el analista político Hugo Moldis, a quien quiero saludar. Un placer estar con usted. ¿Qué impresión le deja el mensaje que brindó Evo Morales? ¿Se lo ve agotado? ¿Se lo ve cansado? ¿Se lo ve hasta preocupado, ¿no?, al momento de brindar estas declaraciones? ¿O cómo considera usted que él se encuentra en este momento? Buenos días, Vania. Un gusto estar con ustedes, con su teleaudiencia. Evidentemente vemos un Evo Morales, yo diría, preocupado y desesperado, porque hay medidas que no le han dado por resultado la acumulación política que pensaba. Primero, la marcha innecesaria hasta la ciudad de La Paz, pero además donde presenta una agenda de 16 puntos, de los cuales 2 no pueden ser tratados por el órgano ejecutivo, y que a pesar del diálogo, los diálogos a los que fue convocado, no asistió. Es decir, plantea una agenda hipotéticamente de negociación, se le abre la puerta de la negociación y no asiste, ¿no? Está claro que era lo que quería era una acumulación política que no se da, porque más bien ya la marcha es percibida como un instrumento para alcanzar objetivos personales y electorales. Luego el bloqueo, yo diría motivado principalmente por la apertura de una denuncia de carácter penal por la trata y tráfico y el estupro hipotéticamente cometido contra una menor de edad. Lanza bloqueo, el bloqueo solo es Cochabamba, no es un bloqueo nacional. Claro, bloquear Cochabamba ya es importante por la ubicación geográfica que tiene, pero no es un bloqueo nacional, pero además no recibe el apoyo de las ciudades, de otros sectores sociales que más bien expresan cada día su rechazo a esta medida por las consecuencias en la economía nacional y en la economía ciudadana, en la economía popular. En síntesis, tiene razones para estar preocupado, porque si hay 2 medidas que le han reducido sustancialmente su popularidad en el país, son la marcha, primero, el bloqueo, después. Y segundo, que plantea una agenda que tiene 2 puntos que el gobierno ya ha dicho que no los va a tratar, que es el reconocimiento del Congreso Laucaeña y su candidatura para el año 2025 y el cierre de los procesos que tiene ante la justicia. Y cuando dice procesos, se está hablando básicamente del proceso por el presunto delito cometido contra la menor de edad. Bien, don Hugo, Evo Morales también en esta conferencia, por lo menos en la última, ha dicho un diálogo sin condiciones, ¿no? Aunque sí ha establecido 2 mesas de trabajo. Ahora bien, ¿cómo queda el gobierno ante esta situación? Ante una intervención que llega semanas después, ante la situación del desabastecimiento del combustible, ¿cómo cree que la población ve al gobierno en este momento? Evidentemente el gobierno experimenta también un desgaste, yo diría plenamente entendible, no el desgaste, sino la decisión de no intervenir de inmediato con las fuerzas del orden, porque estamos hablando de que al frente hay un dirigente sindical, un dirigente político y un expresidente con mucha experiencia, y que una medida tomada rápidamente podría generar bajas fatales que ni el país quiere, ni el gobierno quiere, y que podría conducir a un escenario distinto del que hoy tenemos. Hoy hay un escenario en el que, y esta es la tercera razón por la que Evo Morales decide pedir el cuarto intermedio, pide 2 veces consecutivas, porque se da cuenta que la medida, lejos de fortalecerse,
se va desgastando, que hay una intervención policial militar que no necesita estado de sitio, que podríamos decir despeja las carreteras con relativa facilidad, salvo la de Mairana, donde ha habido problemas, y la que une, ¿no es cierto?, a Cochabamba con La Paz, y bueno, entonces se da cuenta que el gobierno va a poder despejar las carreteras, ¿no? Ahora, el gobierno tiene el gran desafío de ir normalizando el funcionamiento económico del país, y entre ellos el gran desafío de abastecer con combustible. Yo creo que será cuestión de días, pero ahí hay un desafío muy grande para el gobierno. Pero, ¿y Evo Morales seguirá siendo la piedra en el zapato del gobierno? Evo Morales es una persona que ha acumulado fuerza política, fuerza electoral, siempre en la lucha, en la pelea. Hoy está venido a menos, pero yo creo que sería un error subestimarlo. Evo Morales no se hizo en la academia, no se hizo en una aula universitaria. Evo Morales se hizo en la lucha social. En su momento llegó a sintetizar lo que los de abajo, entre comillas, querían. Ahí viene el origen de su liderazgo, que luego se va debilitando en la medida que se va separando del pueblo, en la medida que va pensando que es el centro de la historia, lo que popularmente se llama el ombligo del mundo, en la medida en que subordina los intereses de todos a los intereses particulares de él, pero no hay que subestimarlo. Veremos qué es lo que sucede, don Hugo. Nos parece muy interesante el análisis que usted hace y si el gobierno va normalizando esta situación. De hecho, ya sus seguidores, los seguidores de Evo Morales, han dado un plazo de 72 horas al gobierno. Y si no se entabla el diálogo y si no se llega a un acuerdo, ¿qué puede suceder a partir de ese momento? ¿Volverán los bloqueos? Todo puede pasar, ¿no? Y cierro con eso, don Hugo. Todo puede pasar, pero yo creo que sería un otro error gravísimo para, yo diría que hasta de muerte política, ¿no? Porque creo que Evo Morales y sus seguidores están desarrollando la estrategia del suicidio. Aunque eso los arrastra a la muerte política, lo preocupante es además que quieran arrastrar a todos, al país entero, tras esa estrategia, una estrategia de la destrucción. Pero no sé si vayan a cometer ese error, y si lo cometen habrá que estar prevenidos. Imposible hablar de una reconciliación, ¿no? Lo veo muy difícil, por lo menos en el corto plazo. Se han profundizado mucho las heridas. Evo Morales ha convertido la política en un arma para dirimir hasta diferencias personales. Eso no se hace. Yo diría, a propósito de la reciente elección en los Estados Unidos, que Evo Morales ha desarrollado en los últimos casi 3 años un estilo norteamericano de hacer política, y es el de emplear, meter a la familia, emplear mucho las noticias falsas, que fuera del país pueden caer como verdad, pero ya en el país la gente se da cuenta que cada cosa que dicen no es cierto, ¿no? Lo del intento de asesinato, lo que dejo a la marcha, pero sin embargo sigo caminando, pido declaratoria de cuarto intermedio en el bloqueo, pero sin embargo siguen bloqueando, y yo me declaro en huelga de hambre para que la impopularidad de la medida no me afecte. Entonces hay bastante de maniobra muy típica de otra manera de hacer política en el país y de hacer política al interior del campo nacional popular. Bien, don Hugo, gracias. Un placer una vez más haber conversado con usted. Lo vamos a convocar para otras oportunidades. Me quedo con lo que usted acaba de decir. Sería un error volver a estas medidas de presión. Tal vez Evo Morales podría hundirse políticamente, pero por otro lado, lo que ha señalado usted, no hay que subestimarlo. Gracias. Que tenga un buen día. Continuamos con más.